Y en medio de todo lo que ya ha comenzado con el despliegue de las campañas y todo lo que está ocurriendo, y vamos a conversar durante estos próximos días con muchas personas que tienen posiciones importantes en las líneas políticas e institucionales. Y hoy día vamos a conversar con el senador Juan Ignacio Latorre, quien es presidente, además, de Revolución Democrática, uno de los partidos centrales de la coalición de gobierno. Gracias por estar acá, senador. Gracias, Fernando, por la invitación. Buenas noches. Bueno, no es fácil los gobiernos de coaliciones, ¿eh? Nunca han sido fáciles en Chile, ni siquiera en las épocas en que eran pocos partidos las coaliciones. Pero ¿no nota usted que de alguna manera está siendo mucho más difícil este gobierno de coalición que algunos otros, digamos, que incluso han criticado bastante, pero se ordenaba más fácilmente? ¿Qué tal evalúa usted que ha funcionado el fenómeno de la coalición que hoy día está gobernando? Sí, ciertamente todavía no cumplimos 5 meses de gobierno, estamos ahí en el filo de los 5 meses de gobierno, y sin duda alguna este es un gobierno que se construye con un pacto de cara a la segunda vuelta, un pacto, yo diría, programático, genuino, donde los equipos técnicos que apoyaron la candidatura en ese momento de Yasna Proboste, que estaban todos los partidos de la ex Concertación, y los equipos técnicos y políticos de Apruebo Dignidad, confluimos en un conjunto de propuestas programáticas bien concretas, que por ejemplo se expresan ahora en la presentación de la reforma tributaria. Nosotros teníamos en primera vuelta una reforma aún más ambiciosa y la moderamos en segunda vuelta con un objetivo, estoy poniendo un ejemplo solamente, sí, Fernando, de 4,1 puntos del PIB. Ya se presentó en la Cámara de Diputados, y también hay otra parte que se presentó en el Senado, que es el royalty, y todo eso se acordó con los partidos de la ex Concertación, todo esto de cara a la segunda vuelta. Y después, cuando ganamos, vino el proceso de conversación de decir, bueno, ¿qué fuerzas se integran? Toda esta conversación, recuerdas, de los anillos de mayor confianza, de menos confianza, hasta que el presidente, en un cónclave que nos cita el 25 de marzo, empezando el gobierno, dice: mire, yo los convoco a transitar a ser una sola coalición de gobierno. Acá venimos de 2 coaliciones de culturas políticas distintas que nos hemos enfrentado electoralmente. Nosotros surgimos, la primera elección presidencial y parlamentaria con fuerza fue el 2017, ahí emergió el Frente Amplio como una fuerza alternativa a la Concertación y a la derecha. Y después seguimos compitiendo en las municipales, competimos también en las convencionales, fuimos en una lista como Apruebo Dignidad y la Concertación fue en la lista del Apruebo, y competimos en la primera vuelta y competimos en la lista parlamentaria. O sea, veníamos compitiendo, diferenciándonos, y ahora toca gobernar juntos, ¿no? Entonces, claramente el fiato, la confianza, la coordinación no es algo que se decreta o se instala, digamos, de un día para otro, y ciertamente no ha sido fácil, pero yo quiero mirar con optimismo el camino que queda. En el fondo quedan prácticamente 4 años, un tiempo muy complejo, un proceso constituyente que esperamos llegue a buen puerto. En el caso nuestro, obviamente, vamos por el apruebo, y vendrán muchas conversaciones, y vendrán crisis, y vendrán momentos de dificultad y cambios de gabinete, todo lo que ocurre en los gobiernos, digamos, que es normal. Pero yo espero que esto se vaya proyectando y se vaya afiatando por el bien no solo del gobierno, el presidente Boric, sino que también por lo que hemos instalado nosotros como una tesis, que es inaugurar un cambio de ciclo en Chile, que implica un ciclo de gobiernos transformadores. O sea, no es debut y despedida, digamos, sino que queremos seguir proyectando. Ahora, ahí en toda esa fisonomía programática que se viene encima, hay un hito que eventualmente remece más que otros hitos, que es justamente el plebiscito y lo que se deriva del plebiscito. No sabemos los porcentajes con que va a ganar cualquiera de las 2 opciones, si es que son muy estrechos, qué significa eso, si es que hay una amplitud para cualquiera de los 2 lados, si es que van a querer generar los cambios que se han estado prometiendo durante todo este tiempo o no. A ver, uno hubiese esperado, quizás, que todas las personas que dicen que quieren, ya sea rechazar para cambiar o aprobar para también cambiar, pudieran ponerse de acuerdo antes, de alguna forma, para que no quedara después, en caso de que las cosas favorecieran a uno o a otro, básicamente como
ese cuento de que la gente toda promete repartir la plata si gana la polla, pero cuando la gana se le olvida. ¿Cómo, Sí. ¿Cuál es la forma en que ustedes están viendo que eventualmente lo que sea que pase después del 5 de septiembre o del 4 de septiembre sea algo que canalice lo que hoy día, por lo menos en términos normales, todos los bandos están diciendo, oye, queremos que haya reformas de todas maneras? Ujú. Sí, a ver, el presidente Boric nos insta y nos mandata de alguna manera a buscar acuerdos entre los partidos oficialistas. Eso fue algo que hizo hace una semana, un poquito más, y eso nos tiene hoy día conversando a los partidos. El fin de semana hubo muchas reuniones bilaterales, hay distintas sensibilidades. Acá está no solo dos coaliciones, sino que si uno desmenuza un poquito, está claro, el socialismo democrático, que es todo el eje PS, ¿no? PPD, liberales, radicales. Está dentro de Apruebo Dignidad el Frente Amplio, que somos un bloque como Frente Amplio, y nosotros hemos hecho un ejercicio también de decir, a ver, qué cosas estaríamos disponibles a modificar o no, cuál es nuestra reflexión al respecto. Y por otro lado está el Partido Comunista y el Partido Regionalista Verde, que son sensibilidades distintas, ¿no? Entonces, poner de acuerdo y cuadrar el círculo de todos esos partidos y movimientos no es fácil, ¿no? Pero el presidente, y bajo el liderazgo del presidente Boric, nos pidió y nos mandató a sentarnos a la mesa y buscar acuerdos. Y en esto, claro, no estamos obligados a buscar acuerdos maximalistas, es decir, por ponerte un ejemplo, el PPD hace ya un tiempo lo hace público, digamos, Sí, un una 8 serie de puntos puntos. exacto, y dice, mira, esto me gustaría a mí. Los demás partidos tenemos que decir, a ver, esto me hace sentido, no me hace sentido. Entonces, tenemos que ver en qué tenemos unidad, ¿no? Como puntos en común, y qué otras cosas van a quedar tal vez fuera de un acuerdo al que estamos aspirando a llegar. Ahora, convengamos una cosa, senador, que no se hace nada de fácil esa conversación cuando uno de los partidos que han sido históricamente muy potentes en coaliciones donde han estado, como el Partido Comunista, su secretario general dice, mira, yo no le veo nada que haya que cambiar a la Constitución. Para entrar a conversar, ese rasero, Guillermo Tellier lo puso bien arriba. Ahora, cuando le preguntaron a la vocero de gobierno, a Camila Vallejo, ella contestó extraordinariamente bien. Yo soy vocera del gobierno, no soy vocera del Partido Comunista. Es verdad, pero el Partido Comunista, que tiene a su secretario general señalando... Presidente Guillermo Tellier, el presidente señalando, mira, yo no veo qué es lo que haya que cambiar de la Constitución. No es una entrada muy favorable para esta armonización que eventualmente se puede hacer. A ver, yo soy presidente de Revolución Democrática, sí, y además hemos hecho el ejercicio como Frente Amplio, y no voy a hablar por Guillermo Tellier, que es presidente del PC, al cual respeto y con el cual hemos conversado mucho, y con el PC podemos tener sintonía en algunos puntos y acuerdo, y tal vez diferencia en otros, y no hay dramatismo, digamos. Yo lo que él ha escuchado a Guillermo y lo que hemos conversado es que él sí está disponible a más bien acuerdos de implementación, ¿no? Legislativa, o adecuación o aclarar aspectos que de pronto por una campaña de desinformación muy brutal que ha hecho sectores de la derecha, no quiero englobar a toda la derecha, pero sectores de la derecha muy fuertes, de fake news, de mentiras, etcétera, hay que precisar, ¿no? Hay que precisar en el texto. El ejemplo de la vivienda, el ejemplo de el pluralismo jurídico, por poner algunos puntos sobre la mesa. Pero lo que iba, Fernando, es que acá hay un liderazgo que es el del presidente Boric, que nos insta a conversar y a buscar acuerdos de puntos en común, digamos. Van a haber otros elementos que tal vez van a quedar fuera del acuerdo, porque no tenemos acuerdo, y todo bien, y viva la democracia y viva la diversidad, y a partir del 5 de septiembre, que es un poco tu pregunta, yo acá lo que veo es un presidente que va a tener que dar gobernabilidad a Chile, dar certezas de una hoja de ruta de implementación de la nueva Constitución y al mismo tiempo la implementación de su programa de gobierno. Esas dos cosas conversan, y donde los partidos políticos también van a poder hacer propuestas de reforma constitucionales o de adecuación legislativa, porque el texto no está escrito en piedra, el texto es suficientemente flexible, diría yo, incluso a la iniciativa parlamentaria, es decir, la ciudadanía va a poder juntar
un número X de firmas y va a poder presentar un proyecto de reforma constitucional, por ejemplo, o de ley. Por tanto, cuando uno aprueba el texto, va al capítulo 11, esto para la gente que nos pueda estar escuchando, va al capítulo 11 y uno dice, apruebo el texto con los mecanismos democráticos e institucionales y participativos para hacer reformas al texto, ¿no? Entonces, muchas de estas discusiones por poner un ejemplo, el presidente de la República, no Gabriel Boric, sino que el próximo presidente o presidenta de la República deberá poder reelegirse inmediatamente o no. En la Constitución queda que sí, puede reelegirse hasta por un periodo. Hay quienes dicen esto no es bueno porque acentúa, digamos, el presidencialismo y puede ocupar los recursos públicos para... Y entonces esa discusión puede ser perfectamente posible que un sector político, un partido o la ciudadanía presente un proyecto de reforma y tendrá que conseguir los quórum, ¿no? Si es una reforma sustantiva al sistema político, 4/7 más plebiscito o 2/3 sin plebiscito, ¿no? Y ese tipo de cosas se pueden hacer, digamos, ¿no? Eso en el sistema político, en el sistema de justicia, en el rol del Estado en muchas materias, ¿no? En los derechos fundamentales. Entonces, no es un texto rígido, no es un texto, como decimos, escrito en piedra. Por tanto, yo creo, nosotros los partidos políticos vamos a hacer el esfuerzo de ponernos de acuerdo en ciertos puntos comunes, se lo presentaremos a la ciudadanía y al gobierno, y el gobierno también tendrá que tomar un liderazgo respecto a la hoja de ruta a seguir para adelante. Yo creo que es mejor aprobar para avanzar que lo que dicen algunos, que es rechazar y partir de cero, ¿no? Partir de cero de un proceso constituyente incierto, que hay que llamar a elecciones. Algunos dicen hay que convocar un plebiscito para ver si es que el mecanismo es un grupo de expertos, o es el Congreso, o es otra convención constitucional. ¿Cuánto tiempo va a durar eso? O sea, es postergar la salida de la crisis. A ver, ahí hay un punto, sí, que es de lo que se ha hablado poco, pero que yo me imagino que tanto en el gobierno como en toda la institucionalidad política está siempre presente. A ver, cualquiera sea el resultado, si es que el resultado, por ejemplo, gana el rechazo o gana el apruebo, y ambos de alguna forma buscan maneras de poder reformar o mejorar la Constitución. ¿Qué tanto de eso distrae, le quita tiempo, le quita a las cosas apremiantes que tiene que hacer el gobierno? Porque una cosa era, por lo menos en teoría, un plebiscito de salida que toma una determinación en forma probablemente rotunda, estoy pensando en hipotético, y se empieza a implementar todo lo que tiene que ver con la nueva Constitución, que son cosas que se demoran varios años en formalizarse. Más de un gobierno, de hecho. Más de un gobierno. Pero otra cosa totalmente distinta es que esta cosa llegue en una situación donde uno u otro gane relativamente en forma estrecha, la legitimidad del asunto no quede totalmente zanjada, y el gobierno deba hacer su trabajo de justamente gobernar, pero mientras tanto acarrea todavía esta situación permanentemente porque no ha terminado. ¿Cómo funciona una cosa así? Cuando está algo por resolverse, pero mientras no se resuelva hay que seguir gobernando, y esas cosas de alguna manera deben resolverse con cierta premura, digamos. No, sin duda, y yo creo que esa es la complejidad de gobernar y de gobernar en estos tiempos, digamos, ¿no? O sea, la complejidad del liderazgo del presidente Boric, de la carga, de la responsabilidad que asume en el fondo en este tiempo de cambio de ciclo. Nosotros decimos acá hay un cambio de ciclo, este es un gobierno, comillas, de transición, pero al mismo tiempo transformador, ¿no? Que tiene un programa transformador. Pongo un ejemplo, Fernando, nuestro programa de salud, ¿no? De hecho, el equipo de salud, el Ministerio de Salud, está preparando una reforma que probablemente la presente más bien a final de año, ¿no? Esos son los tiempos que hemos conversado con la ministra, su secretario, que tiene que ver con algo que prometimos en campaña, seguro único, universal de salud, donde la cotización de todos nosotros, el 7%, va a un fondo solidario. Y quien tiene más plata podrá tener un seguro de segundo piso, como se llama en todos los países, seguros complementarios privados, y donde hay una integración del sistema público con el privado, y donde el rol del Estado asegura y garantiza la salud como un derecho social, cosa que ocurre en todos los países de Europa donde existe estado de bienestar, economía de mercado,
con estado de bienestar social, ¿no? Bueno, esa es nuestra reforma, queremos impulsarla. Obviamente no da lo mismo. Con nueva constitución eso habilita un proceso versus que la constitución actual es una camisa de fuerza, te pueden cuestionar, te pueden llevar al Tribunal Constitucional, no sé, hay elementos interpretativos respecto a el rol del Estado, por ejemplo, ¿no? De superar esta lógica del Estado subsidiario versus y neoliberal, digamos, versus un Estado social y democrático de derecho. Entonces, obviamente que, y esto es, o sea, el plebiscito es el 4 de septiembre, el gobierno va a presentar su proyecto de salud, de reforma, qué sé yo, por poner una fecha, me van a retar después, pero puede ser diciembre de este año o enero del próximo, pero más bien para final de año, ¿no? Y eso va de la mano de la implementación de la nueva Constitución, donde hay artículos transitorios y donde el Congreso tiene un rol y tiene tiempos para tramitar proyectos de ley, y el gobierno, ¿no?, tiene un tiempo determinado para decir, bueno, esto no se ejecuta de un día para otro, hay un tiempo gradual, pero hay que empezar a implementarlo, ¿no? Y así con cada una de las materias, los temas de descentralización, por ejemplo, de esto de que los gobernadores tengan y el gobierno regional tenga más atribuciones, más competencias. Hacienda está preparando un proyecto de ley para el segundo semestre, también para fin de año, de descentralización fiscal, que es una discusión eterna en Chile de los últimos 30 años, digamos, del centralismo santiaguino, ¿no? Sí, bueno, cómo las actividades productivas que dejan pasivos ambientales, ¿no?, que dejan una serie de dificultades en los territorios, puedan también cooperar con esos territorios donde extraen recursos naturales. Y eso va de la mano de la descentralización fiscal, económica, política, ¿no? Bueno, todo eso está en la nueva Constitución y hay que implementarlo, hay que bajarlo, digamos. Lo mismo, qué sé yo, los temas del sistema político. El sistema político, claro, la transición es que la Cámara de las Regiones se elige en el próximo periodo parlamentario, o sea, cuando en la elección del 2025, si no me equivoco, claro, ahí se elige el Congreso de Diputados y Diputadas y la Cámara de las Regiones. Es una transición más lenta, digamos, no es inmediata. Entonces hay cosas que tienen sus tiempos inmediatos, mucho más rápidos, que a este gobierno le va a tocar impulsar, y hay otras que van a quedar probablemente para el próximo gobierno, ¿no?, pero que las empiezas a pavimentar desde ya. Entonces es una conversación, diría yo, y yo soy optimista en el sentido de que el Congreso va a jugar su rol, el gobierno va a jugar su rol y la ciudadanía va a jugar su rol, porque esta Constitución abre la puerta a una democracia participativa y no es un cliché, o sea, es muy concreto: iniciativa popular de ley, iniciativa de reforma constitucional, referéndum, plebiscitos, democracia directa en algunos sentidos, ¿no? O sea, abre la puerta a contrapesos que tiene que ver con la ciudadanía también. Convengamos una cosa, senador, que cuando hay cambios muy mayúsculos en una determinada situación, es inevitable que se genere incertidumbre, que la gente se ponga nerviosa. ¿Por qué? Porque a pesar de que no le guste probablemente la Constitución, ya conoce cómo funcionan las cosas relativamente ahí. Y lo que viene puede ser incluso mucho mejor y estupendo en una serie de materias, pero la instalación toma tiempo. En ninguna Constitución del mundo se tramita de un día para otro. Toman tiempos, hay que generar toda una legislación nueva que acota a través de leyes las facultades que se han dado para distintas instituciones, y esa mezcla de seguridad que no me gustaba tanto, pero que yo sé lo que pasaba, con incertidumbre que no sé qué va a pasar, desde el punto de vista comunicacional, cualquiera persona que entienda de eso le va a decir, mira, en ese tipo de situaciones, lo que hay que tratar de evitar son los errores no forzados. No empezar a tener que dar explicaciones por cualquier cosa que se hace o se dice. Y eso a mí me ha sorprendido, la cantidad de veces que el gobierno o las personas que trabajan en el gobierno han tenido que salir a explicar qué significa lo que dijeron. El último de ellos fue el ministro Giorgio Jackson. ¿Cómo se ve entonces, una vez más, una cosa que requiere certeza o por lo menos garantías o por lo menos una suerte de confianza ciudadana, cuando simultáneamente estamos
y por cierto, la oposición eso lo ensalza, sube el nivel. pero y también lo haría el gobierno si fuera oposición. Lo hicimos nosotros con Piñera. También lo hicieron con Sebastián Piñera, por lo tanto no es una cosa rara. Bueno, ¿cómo se evita que simultáneamente, cuando hay que tratar de dar mínima certeza y confianza, se la pase uno dando explicaciones? Sí, dos cosas, Fernando. Una, sobre la certidumbre, la certeza. Me gustó mucho una entrevista, recomiendo, de Roberto Sales en el Diario Financiero, ex presidente del Banco Central, un economista serio. Nadie diría que es un antisistema o izquierdista radical, ni mucho menos, digamos, ¿no? Yo creo que tiene posiciones progresistas, pero es un economista del sistema, en el fondo, ¿no? Y dice, mira, yo apruebo sin apellido, algo así frasea, ¿no? Ya apruebo sin apellido. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar, corregir, implementar, etcétera, pero eso es mejor hacerlo con el apruebo que retroceder y partir desde el rechazo y partir desde cero, porque recordemos, este proceso constituyente surge de una crisis social y es la manera como Chile se ha dado para canalizar institucionalmente y democráticamente una crisis social y que nos puede llevar a un cambio de ciclo, no solo político, sino que a un Estado social y democrático de derecho, y por tanto hay muchos ojos en el mundo mirando lo que pasa en Chile, y también inversionistas que de hecho están apostando por Chile, no están disminuyendo sus inversiones, están invirtiendo más en Chile, y hay potencialidades de negocio, por ejemplo, en energías renovables, hay una serie de cosas que los inversionistas extranjeros, de Europa, de China, de Estados Unidos, etcétera, están mirando y decir, mira acá, esto se ve interesante, digamos, ¿no? O sea, a propósito de la certidumbre, eso como en lo grueso, en lo macro, ¿no? Respecto, y no voy a evadir, mi compañero de partido, compañero, amigo Giorgio Jackson, ministro SECPRES y parte del comité político, y yo diría una persona de confianza del presidente Boric, cometió un error, sin duda alguna, y él pidió disculpas, pidió sinceras disculpas, porque yo creo que el momento, además, en el que dijo lo que dijo, es muy complejo, digamos. Cuando él es ministro SECPRES, tiene la relación con el Congreso, no ha sido fácil la relación, particularmente en el Senado, con mis colegas socialistas, PPD, etcétera, no ha sido fácil, y sin duda alguna que generó un debate y levantó una polémica innecesaria en este momento. Y yo creo que Perdón, pero déjame hacerte la pregunta directo. ¿Es un error o básicamente sinceró un pensamiento que tiene el ministro Jackson respecto de la diferencia que hay entre una generación y otra, que es en valores? A ver, yo no estoy dentro de la cabeza del ministro Jackson. Puede ser un error que lo haya dicho, pero la pregunta es, ¿piensa eso o no piensa eso? Yo creo que eso lo tendría que responder él, sin duda. Pero sin duda que yo creo que este es un debate que dimos en un momento con mucha fuerza en el Frente Amplio cuando emergió el Frente Amplio, ¿no? El año 2017, cuando competimos, la alternativa a la concertación y a la derecha, la alternativa al duopolio, sí, la alternativa al neoliberalismo, en el fondo, ¿no? Eso representaba el Frente Amplio cuando emerge. Nosotros como Revolución Democrática cumplimos este año 10 años desde la fundación, desde el movimiento, y también en el fondo veníamos con la bandera de una asamblea constituyente para Chile, derechos sociales, profundizar la democracia, elevar los estándares de probidad y transparencia, porque veíamos un sistema político también en decadencia en términos de corrupción, de los dilemas entre dinero y política, de clientelismo, y esto con críticas que se hacían al interior de la concertación. Recordemos el debate histórico de los autocomplacientes, los autoflagelantes, digamos. Yo recuerdo frases durísimas de militantes de un partido que le decían a otro, oye, pero usted se lo pasa mucho en Casa Piedra, ¿no? Con los empresarios, le falta calle, le falta conversar más con los trabajadores, con los sindicatos, con los movimientos sociales, con los pobladores, o la gente que reclamaba, decía, oye, nos estamos acomodando en el poder, o estamos abandonando la histórica lucha por los derechos humanos, cuando una generación que luchó contra la dictadura y fue muy valiente en la lucha contra la dictadura, pero después vino la democracia y la democracia de los acuerdos y como que... Entonces, a ver, nosotros esa reflexión la tenemos, la hemos llevado, la hemos elaborado, y es una crítica política. Es un juicio, si usted quiere, político, y por eso creo que a estas alturas no vale la pena ponerse en un pedestal moral, porque, y lo digo así con total sinceridad, Fernando, yo creo que la generación que nos antecede tendrá que hacer su propio proceso de autocrítica y en ese también un llamado a la humildad, pero también nosotros, que somos nueva generación en política, también nos estamos
inmunes, digamos, a los errores, a los dilemas ético-políticos, a los problemas que ocurren cuando estás gobernando y cuando tienes poder, al acomodarte, al aburguesarte, al desconectarte de la ciudadanía. O sea, todos esos riesgos que nosotros criticamos, ¿no?, de lo que fueron todos los años de la Concertación y de la derecha, digamos, ¿no?, de Piñera, el Piñera 1, Piñera 2 en el fondo. Obviamente también no estamos vacunados frente a aquello, ¿no? Y por tanto la conciencia militante, el compromiso con un proyecto colectivo, el estar permanentemente escuchando y recogiendo la crítica social y no quedarte en la autocomplacencia, digamos, que lo estás haciendo todo bien, o las defensas corporativas, ¿no? Creo que es algo que también nosotros tenemos que autoexigirnos en el fondo, ¿no? Entonces, nada, insisto, yo creo que Giorgio es una persona, yo lo conozco, le tengo mucha estima, es un liderazgo tremendo en términos de su capacidad de trabajo, su integridad como persona, y yo creo que él reconoció un error, dijo esto no contribuye nada al gobierno, no contribuye nada al momento, a su rol político también, y reconoció que no estuvo bien lo que dijo en el momento en que lo dijo, por más que lo pueda pensar o no, si ese es otro tema, pero él juega un rol político y pidió sinceras disculpas. Y yo en esto quiero agradecer también, se lo dije a Paulina Bodanovich, presidenta del PS, ella ha jugado un rol en ayudar a gestionar esto y a bajarle el volumen. También a los diputados del Partido Socialista que sacaron una declaración pública y dijeron, mira, estamos a un mes del plebiscito, no nos enredemos en peleas pequeñas, en tonteras, vamos al objetivo que nos une, que es ganar el apruebo el 4 de septiembre, y sacar una declaración pública, y hemos seguido trabajando. Por tanto, para nosotros damos vuelta a la página, se reconoce el error y para adelante. No, me queda muy poco tiempo, pero te quiero preguntar, de aquí al día del plebiscito, ¿tú ves, por ejemplo, que la actividad de los partidos que forman parte de la coalición de gobierno tenga o sea, deba tener una, llamémoslo así, coordinación más eficaz en torno a cómo se va a enfrentar la comunicación respecto al plebiscito? No estoy hablando del gobierno, estoy hablando ahora de los partidos. Porque si es que seguimos por las declaraciones de cada cual, la cosa está bastante más dispersa. Sí. A ver, nosotros estamos trabajando en un comando que se llama Prueba por Chile, que es de los partidos oficialistas y de las organizaciones de la sociedad civil. No ha sido fácil arrancar, pero yo diría ya estamos en tierra derecha, hasta la franja. Hay una franja diferenciada, que eso fue un diseño, ¿no? Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, y con la sociedad civil. En los territorios estamos trabajando juntos. Yo creo que nos tenemos que autoexigir evitar las peleas por la prensa en este último mes y centrarnos en hacer campaña, en los puerta a puerta, los 2 millones de puertas por el apruebo, etc. Yo creo que lo podemos ganar. Está la posibilidad de tener una votación histórica. Yo creo que va a votar mucha gente. Se estima entre el 60 y 65%, además es con voto obligatorio. Y creemos que podemos ganarlo bien, pero no está fácil, para nada. Y eso exige de nosotros actuar con un propósito común, ¿no? Dejar de lado nuestras diferencias, que las tenemos, y acá no somos un regimiento monolítico. Viva la democracia, viva la diversidad, pero acá tenemos un objetivo común histórico, que es dejar atrás la Constitución de Pinochet, la Constitución de los abusos, y por fin darle una Constitución democrática a Chile que transite hacia un estado de bienestar social, equidad de género, sostenibilidad ecológica, descentralización, que son anhelos acumulados por mucho tiempo por la ciudadanía. Acuérdate que el ex presidente del Partido Radical, Carlos Carmona, dijo Carlos Maldonado dijo en un momento dado que él prefería, y lo dijo así, en un momento en que todos hablaban de la Constitución de Pinochet, él dijo, yo prefiero la Constitución de Lago. Sí, porque no hay que olvidar que el 2005 hubo una serie de cambios, los que se permitieron que se pudieran hacer, de acuerdo a lo que se daba en el binominal en esa época, pero quien firmó eso fue el presidente Ricardo Lagos. Por lo tanto, uno, claro, puede decir la Constitución de Pinochet porque se origina en el 80 y buena parte de eso continúa hasta ahora. Exacto. Pero no cabe la menor duda que un sector de la Concertación quedó bastante satisfecho con los cambios que le pudieron y permitieron hacer
a esa misma constitución. Y si es que están mirando conversar con esos mismos grupos, yo tengo la impresión que ignorar que se hicieron todas esas reformas nos ayuda mucho. Puede ser. Yo ahí tengo una diferencia política, Sí. nuevamente, no valórica. Yo considero que hay sectores conservadores de la centroizquierda que se conformaron con esas reformas y punto, y dieron por superada la transición. Algunos lo dijeron, acá se acabó la transición. El mismo Ricardo Lagos dijo, creo que fue en el contexto del estallido social o un poquito después, dijo, está en un tuit y lo dijo en declaraciones, la reforma del 2005 no es la nueva constitución del pueblo participativa, no es lo que quisiéramos, sino que fue lo que la UDI nos permitió hacer Lo que se pudo hacer. con el binominal. Y la herencia, de alguna manera, el diseño del Estado subsidiario, del modelo neoliberal, no se tocó, está ahí, hasta hoy. Y tuvo que venir un estallido social para abrir una oportunidad de transitar hacia algo nuevo y algo distinto. Entonces, eso es lo que nos une hoy día. Senador, muchas gracias por haber estado con nosotros. A ver si es que después de que pasen las cosas que tienen que pasar obligatoriamente, el plebiscito y cualquier proceso que haya en términos de poder materializar, porque lo están diciendo los dos sectores hoy día, Sin duda. de reformas que eventualmente puedan venir, volvemos a conversar de nuevo. Encantado. Gracias, Fernando. Muchas gracias, senador.